A reading from the letter to the Hebrews. Brothers and sisters, God is not unjust so as to overlook your work and the love you have demonstrated for his name by having served and continuing to serve the holy ones. We earnestly desire each of you to demonstrate the same eagerness for the fulfillment of hope until the end, so that you may not become sluggish, but imitators of those who through faith and patience are inheriting the promises. When God made the promise to Abraham, since he had no one greater by whom to swear, he swore by himself and said, I will indeed bless you and multiply you. And so, after patient waiting, Abraham obtained the promise. Now men swear by someone greater than themselves. For them, an oath serves as a guarantee and puts an end to all argument. So when God wanted to give the heirs of his promise an even clearer demonstration of the immutability of his purpose, he intervened with an oath, so that by two immutable things, in which it was impossible for God to lie, we who have taken refuge might be strongly encouraged to hold fast to the hope that lies before us. This we have as an anchor of the soul, sure and firm, which reaches into the interior behind the veil, where Jesus has entered on our behalf as forerunner, becoming high priest forever, according to the order of Melchizedek. Verbum Domini. The Lord will remember. El Señor recuerda siempre su alianza. El Señor recuerda siempre su alianza. I will give thanks to the Lord. Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. El Señor recuerda siempre su alianza. El Señor ha hecho maravillas memorables, es piadoso y clemente. Él da alimento a sus fieles, recordando siempre su alianza. El Señor recuerda siempre su alianza. Envió la redención a su pueblo, ratificó para siempre su alianza. Su nombre es sagrado y temible, la alabanza del Señor dura por siempre. El Señor recuerda siempre su alabanza. Alleluia, alleluia, alleluia. May the Father of our Lord Jesus Christ enlighten the eyes of our Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine mi corazón para que podamos ver lo grande que es lo que hemos llamado a hacer. Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Gloria a tibi, Domine. As Jesus was passing Un sábado atravesaba el Señor un sembrado mientras andaban. Los discípulos iban arrancando espigas. at this, the Los fariseos le dijeron, Oye, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido?
He said to Él les respondió, ¿no habéis leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre? how he went Entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes presentados que solo pueden comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Then he Y said, añadió, the Sabbath el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. that is why Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Verbum Domini. I recall as Recuerdo que a boy who just started going to como un niño que comenzaba a ir a la iglesia católica, a la escuela en tercer grado, que a la hermana Cordelia explicó las 3 virtudes teológicas y nos mostró diferentes símbolos para cada una. En los símbolos de la virtud de la esperanza se encontraba un ancla y understand, no lo entendí de dónde venía eso. but it's this passage Sin embargo, este pasaje aquí en Hebreos, capítulo 6, it's es donde se habla de cómo the hope nos lies before us. asimos de la esperanza que tenemos delante y que es un ancla para el alma, decididamente y firme, Into the y interior que llega hasta el interior detrás del velo donde ha entrado Jesús como nuestro Señor. Y sense este sentido de esperanza, que es un ancla tied to Christ que está vinculada a Cristo, es algo que está muy arraigado Testament en el Antiguo Testamento y sus imágenes. Uno no ve in the Bible esta costumbre en la Biblia en sí, pero sabemos de la liturgia rabínica que el sumo sacerdote, por supuesto, como dice la Biblia, era el único que podía entrar en el Santo Santorum en el día de expiación, y nadie más era permitido que entrara, y él mismo no podía entrar en el Santo Santorum a no ser en ese día. and there was Y, of course por supuesto, había preocupación porque, como el sumo sacerdote era humano, pudiera morir. Porque mientras estaba en el Santo Santorum, si esto sucedía, ¿cómo ibas a sacarlo? so what they did Por lo tanto, lo que hicieron es que ataron una soga, un cordel, a su tobillo para que se muriera mientras estaba adentro. Y por supuesto, parte del sentido que tenían era el estar en la presencia de Dios, y que era una experiencia aterradora. Por lo tanto, les preocupaba que algo le pasara, particularmente si le pasaba ahí, y que cometían algún abuso litúrgico y Dios los mataba, como se ve en Levítico capítulo 8. Así que si algo le sucedía al sacerdote y moría en el Santo Santorum, podrían alarlo por esa soga. that is partly Esto forma parte de lo que está en esta imagen de que Cristo es el sumo sacerdote, no de acuerdo con la orden de Aarón, sino de acuerdo de la orden de Melquisedec, y va a hacer lo que habla Hebreos en esto durante los próximos días, ya que los próximos capítulos 7 a 10 se concentran en el Cristo como sumo sacerdote. Sin embargo, Él es aquel que entró no en el Santo Santorum en Jerusalén. Recuerden que Cristo es el Mesías y pertenecía a la tribu de Judá, y por lo tanto a Él nunca se le permitió entrar en el Santo Santorum de la tierra. Sin embargo, Cristo ha entrado en el Santo Santorum en el cielo, that by having
Y al tener el haber pasado por la muerte en la cruz y entonces haber sido alzado a la vida, porque él podría no morir más, entonces podía ascender al cielo, y ascendió al cielo, y en esa ascensión es donde Cristo entró en el Sanctus Sanctorum, no en la tierra, donde se hizo el templo como modelo del cielo, del templo del cielo, sino que Cristo entró en el Sanctus Sanctorum del cielo mismo. Y no es tan solo algo que se enseña aquí en Hebreos, lo vemos en el libro del Apocalipsis, en que la visión del cielo, en que Cristo, que es el Cordero de Dios, que ha sido sacrificado y soltado, está sentado en el trono junto al Padre, y por toda la eternidad estará allí. Él, entonces, hoy, en la imagen, es que en lugar de una soga o cordel atado al sacerdote para sacarlo en caso de que él muriera, él, la soga, el cordel, está atada a Cristo para que pudiéramos alarnos a nosotros al Sanctus Sanctorum para llevarnos al cielo. De manera que Cristo, que ahora es el autor de la vida y aquel que trae la vida consigo eterna, está vinculado a nosotros para atraernos hacia Él, no para Él atraerlo hacia nosotros. Esto es en que la esperanza cristiana se encuentra, en esta vida eterna. Ahora, esa esperanza, por supuesto, está vinculada no tan solo al ideal de la vida eterna, sino a consecuencia de que está vinculada a Cristo, que personifica la vida misma. Dice esto: yo soy el pan de vida. Por eso es que venimos aquí. Yo soy el pan, la verdad y la vida. La verdad y la vida significan la vida, y por lo tanto estamos vinculados a Él en cuanto a un ancla de vida, y que Él nos da a nosotros una firmeza de esperanza para la vida eterna. Sin embargo, esto, a mi punto de vista, es algo que nosotros los cristianos recibimos, y no es solamente algo que pienso yo, es una gracia, por eso se le llama una virtud teológica de la esperanza. La esperanza es algo que Dios nos da a nosotros, lo pedimos, estamos abiertos a aceptarla. Sin embargo, es a Dios y su don, juntamente con la fe y la caridad, que estos dones que Dios derrama sobre nosotros nos dan esperanza. Y quisiera ver a eso estar en contraste con las distintas clases de optimismo que los seres humanos crean, que hay muchas formas de optimismo que los humanos han tratado de establecer, y que ven que su visión de una sociedad sin problemas, sin hambre, con un sentido de justicia, es una meta que están tratando y han tratado de creer por diversos medios políticos e ideológicos. Sin embargo, cuando los seres humanos tratan de establecer una sociedad tan optimista, infrecuentemente acuden a algo fallido e incluso peligroso. Por ejemplo, cuando el pueblo que se sintió oprimido durante la época del rey Luis XVI, quisieron establecer una sociedad basada puramente en Jesús, ya muchos filósofos, Jean-Jacques Rousseau y muchos otros, a ellos habían estado empujando, promoviendo
la idea de que la razón por sí sola ayudaría a los seres humanos a vivir una vida sin sufrimientos ni opresión. And in Y the French Revolution, en la Revolución Francesa wanted to bring querían those ideas traer esos ideales de puro raciocinio a la vida. but while they spoke Pero mientras que hablaban de la igualdad, Trinity, de la fraternidad, they also ellos también acabaron convirtiéndose en los medios de un reino del terror ended up que ellos acabaron ejecutando muchas más personas que el rey Luis XVI hizo, y que el ideal de la perspectiva racionalista brought great death. trajo consigo grandes muertes, y a consecuencia de que vieron a la gente de la fe como los enemigos de la razón, atacaron a la iglesia y destruyeron las instituciones, mataron a los obispos, a los sacerdotes y a las personas religiosas, y todavía estaban celebrando la fiesta de esos mártires. We also saw También vemos of un ideal de optimismo retratado por Carlos Marx, una sociedad en que todo el mundo recibiría lo que necesitara y todo el mundo daría lo que pudiera, and that the means of y que los medios de producción no estarían en manos de unos pocos ricos, sino que todo el mundo compartiría in this por igual, todo. Y esta sociedad ideal sonaba justa. remember Marx Sin embargo, Marx también vio que una de las cuestiones que ponían en peligro esta idea de optimismo era el creer en Dios, porque él llamaba a la fe en la religión el opio de los pueblos. Y él rechazó la fe cristiana y la esperanza. Él había sido convertido al luteranismo desde joven. Sin embargo, él rechazó esto a consecuencia de su visión optimista de una sociedad ideal. Y cuando sus discípulos comenzaron a vivir optimistic de acuerdo con su ideal optimista de una sociedad egalitaria, acabaron convirtiéndose en los que cometían asesinatos en masa, matando a 62 millones de sus propios ciudadanos en la Unión Soviética. between 75 Entre el 75 million y of their own 200 millones de sus propios ciudadanos en la China comunista, of the citizens es decir, la mitad de sus ciudadanos entonces de Camboya fueron matados por sus líderes comunistas, y que estos ideales fueron empleados para crear exterminios, y que nosotros tenemos que ver que todavía tenemos a muchas personas que quieren tener una sociedad ideal. Cuando nosotros prestamos atención y recordamos, algunos quizás tengan suficiente edad para recordar la ideología que fue promovida cuando se hablaba del aborto, queríamos estar allí con seguridad, porque la gente quería que fuera algo que defendería el derecho de una mujer para vivir como ella quisiera, and these y ideals que estos ideales todavía se promueven are present y están presentes en la presente administración, que las promueven, every y que occasion. toda ocasión posible, por medio de órdenes ejecutivas y leyes, así como ahora un mandato que hace de nosotros, los que tenemos esperanzas en Jesucristo, la vida del mundo, nos ven a nosotros como su enemigo, And they will y trample ellos to trample estarán dispuestos de pisotear amendment los derechos de nuestra primera enmienda
para tener libertad de religión, quieren que nosotros que se nos haga a nosotros lo que ellos les hicieron en la Unión Soviética con la garantía de libertad de adoración. under the Soviet, Eso, bajo los soviéticos, fue una forma en mantener a la religión dentro de los muros de la iglesia por sí sola, de manera que el Estado pudiera promover su ideal optimista de la sociedad. and Y ended up being lo que acabó siendo es la base para la persecución de la iglesia. De modo que millones de cristianos murieron, muchos más cristianos murieron en el siglo XX a consecuencia de los diversos ideales, el socialismo nacional, por ejemplo, en Alemania, el comunismo en la Unión Soviética y China, etc. Y se les vio como enemigos del Estado a consecuencia del optimismo y a ideales de ellos, del gobierno. Y se nos ve a nosotros como sus oponentes porque insistimos en que no podemos participar en la matanza de los niños no nacidos, no podemos ser forzados por parte del gobierno para cometer pecados mortales y poner en peligro inmortal a nuestras almas. Y yo sé que algunas personas justifican esto diciendo, bueno, es la ley, sí, es legal. the same Supreme Court La misma Corte Suprema que dijo en el caso de Dred Scott que la gente de descendencia africana eran inferiores a los de herencia europea y que deberían ser esclavizados. Es la misma Corte Suprema que en Plessy versus Ferguson dijo que uno puede tener facilities. instalaciones separadas e iguales para justificar la segregación racial. Esa institución es aquella que dice que la vida humana en el vientre es algo con lo que se puede dispensar. Nosotros comprendemos que trátese de racismo o de la matanza de los niños, quizás sea algo legal, pero no es correcto. Y nosotros vamos a mantener nuestra concentración en Jesucristo, nuestra esperanza, no por el optimismo. Nosotros no confiamos en los políticos para que sean la solución a los problemas del mundo. Y nosotros no vemos que la muerte es nuestra aliada, ni la muerte de los niños no nacidos, ni la de niños, ni la muerte de los enfermos. In Belgium, Por ejemplo, en Bélgica ya ahora se permite have assisted el tener un suicidio asistido para los niños, que se les considera indignos de vivir, y que something esto es algo que la gente utilizará aquí en nombre de tener una sociedad ideal. Fíjense y verán de que eso ya es legal en Oregón y han tratado de hacerlo legal en Massachusetts y tratarán de hacerlo legal en todas partes. No, su optimismo es algo tan peligroso hoy día como lo fue durante la Revolución Francesa y en la Unión Soviética, así como en la China comunista y en la Alemania nazi. Es algo peligroso. Y nosotros, en su lugar, vamos a tener que concentrarnos en la esperanza en Jesucristo. No importa lo que traten de hacer que nosotros hagamos y no importa cómo es que se nos opongan. Nosotros nos sobrepondremos a ellos como lo hemos hecho en otras formas de gobierno, como lo hemos hecho contra esos otros ideales y con otros falsos optimismos, haciéndolo no por nuestro poder, sino por el de Cristo. Y en esa forma nosotros les serviremos bien y les escucharemos decir a nosotros cuando nos and he pulls us into heaven.
asimos de la soga, ala a él y nos ala a él, que moriremos como fieles siervos.